Buenas noches ya podríamos decir. Que Dios les bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, que es lo que nos convoca en este día. No dejando de sentir lo que ustedes están sintiendo, aquello que compartieron con esta persona que está ahí, lo que compartieron, lo que vivieron. Creo que muchas anécdotas también tienen que haber vivido con ellos. Y que son cosas que quedan en el recuerdo y muchas veces nos traen a la memoria y nos hacen daño. En vez de recordar con alegría lo que vivimos, como que nos producen un daño en nuestro interior. Y siempre que yo he dado la oportunidad de hablar un poquito de aquello, siempre tratar de recordar las anécdotas, lo que me hicieron reír con esa persona. Amén. Porque esos son los recuerdos que a usted le van a dar paz en sus corazones, le va a dar tranquilidad en sus corazones. Gloria a Dios. Amén. Hoy en día quizá muchos van a empezar a llevar una carga que quizás no pensaron que en algún momento le iban a llevar. Amén. Y Cristo está ahí, po. Por eso dice la palabra, como decía el instrumento: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hoy Él viene a ofrecerle un descanso a su alma, un descanso a su ser. Que aquella mochila que el día de hoy comienzan a cargar, dejen que el Señor la cargue con ustedes. Dejen que el Señor vaya con ustedes y Él les ayude a cargar este peso que van a llevar en su espalda. Amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor en el día de hoy se va a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 1 al 5. Amén. Mientras buscan la palabra o mientras las encuentran, vamos a dar una introducción al tema. Si viera que el tema de la predicación del día de hoy es la conspiración. Amén. Y si pudiéramos ponerle un título al mensaje de este día, sería una reconciliación inesperada. Amén. Resulta que sabemos que estamos en Semana Santa, y mientras lo que hemos ido estudiando, lo que Dios nos ha ido enseñando, al celebrar aquellas fiestas en estos tiempos, el día de mañana sería el día en que crucificarían al Señor Jesucristo. Justo en la noche de este día están constituyendo la Santa Cena. En otras ocasiones como la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, que eran dos fiestas diferentes, pero se celebraban como en el mismo momento, porque tenían como una diferencia de horas para celebrar, porque eran casi las mismas fechas. En este momento, cuando se constituye la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, comienzan a pasar muchas cosas. Y entre esas cosas, antes de llegar a esto, viene una conspiración, un complot para prender a Jesús. Es aquí donde comienza este macabro plan para llevarlo a la crucifixión y más tarde a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a entrar en este tema? Es porque hoy en día mucha gente hace complot en contra de la gente cristiana, en contra de los hijos de Dios, en contra del Evangelio, en contra de muchas cosas en estos días. Amén. La palabra del Señor dice así. Si la hemos encontrado, nos ponemos en pie en respeto a la palabra para darle lectura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 26, versículo 1 en adelante. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Cerramos los ojitos en respeto al Señor. Padre, su palabra ha sido expuesta, Señor. Usted vaya poniendo su ungüento en nuestros corazones, poniendo la paz, Padre Celestial, y que su palabra, Señor, vaya edificándonos, Padre bendito, enseñándonos un poquito más de lo que es Jesucristo, de lo que es la muerte en la cruz del Calvario, Señor, en cómo, Señor, urgieron un plan para llevarlo a aquellos, Señor amado,
Padre bendito, ruego en esta hora, tome el control de esta vasija, Señor amado, y que sea usted reprendiendo a Satanás, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Sea usted, Padre, reprendiendo toda hechicería, macumba, Padre, todo aquello que pueda entorpecer lo que trae su palabra, Señor. Usted vaya, Padre bendito, con su Espíritu Santo, limpiando nuestros corazones, Señor, y preparándolos para que usted trae en esta tarde, Señor amado. Padre, rogamos, Señor amado, que usted sea, Padre bendito, permitiéndome sentarme con mis hermanos allá, Padre Santo, porque es usted es el que va a hablar, Señor amado. Y que mientras su palabra, Señor, sea expuesta, Señor, usted vaya sanando al enfermo, Señor amado, vaya libertando al cautivo, Señor, dando fuerza al que no tiene, Señor amado, poniendo paz a aquel que no la tiene en esta hora, Señor amado. Que su palabra, Padre bendito, vaya transformando vidas y corazones, Señor amado. Y todo esto, Padre, se lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento nomás. Amén. Resulta que, empezando en este capítulo 26, cuando comienza este complot para prender a Jesús, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: podremos entender que antes de llegar a este complot que formaron ante él, Jesús había hecho muchos milagros, había dado muchas señales, había mostrado muchas cosas que él podría hacer por el Padre. Amén. Podía ir sanando. Podemos ver que antes él había levantado a Lázaro, que llevaba muerto ya 4 días. Y resulta que esta gente se sorprendía por lo que sucedía con él. Amén. Yo creo que a cualquiera le podría sorprender que si Jesús estuviera en estos tiempos y una persona que quizás haya muerto y llevara tantos días, viene él y dice: sal y levántate. Todos yo creo que nos sorprenderíamos en estos días. Amén. Bueno, aquello sucedió en esos tiempos con los fariseos, sucedió con el concilio, sucedió con los gobernantes de esos tiempos. Amén. Dice la palabra que Jesús, mientras hablaba con sus discípulos, les decía: que sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Resulta que en él no encontraban pecado, no encontraban mancha, pero aún así hurgueteaban un plan para poder prenderle de una manera injusta, de una manera incorrecta. Hoy en día, hermano, sucede mucho eso. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día la gente buena cae presa y la gente mala anda liberada en las calles. ¿Cuántas cosas hoy en día hemos visto? Muertes que han habido, carabineros que han desaparecido, gente que ha desaparecido, siendo que aquellos que quizás deberían estar detenidos hoy están libres. Bueno, con Jesús pasó algo parecido. Jesús no teniendo pecado, Jesús siendo un sanador, Jesús siendo el milagrero, Jesús haciendo todas sus obras hacia el Padre, lo toman preso. ¿Pero qué hacen? Hurguetean un plan falso para poder prenderle. Amén. Entonces dice la palabra que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. En estos tiempos los escribas eran personas que entendían la ley, que entendían la palabra de Dios al revés del derecho, eran eruditos en la palabra. Amén. Y aquellos ancianos nos hablan de personas de edad. No hablan de personas que quizás ya son viejitos, no. Hablan de personas que ya llevan tiempo aprendiendo sobre las leyes del reino, sobre la ley de Moisés, sobre la ley que Cristo le enseña, sobre la palabra de Dios. A ellos se les dice ancianos en esos tiempos. Personas que ya tenían un entendimiento mayor de las escrituras. Amén. Y Caifás era el que estaba como a cargo de todo el concilio. Imagínense, se juntaron saduceos, se juntaron los escribas, se juntaron los ancianos en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo, hurguetearon un plan para prender con engaño a Jesús y nuevamente matarlo. Amén. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 47 en adelante, habla de algo parecido, pero lo deja un poco más claro. Y lo vamos a leer. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús,
creyeron en Él. Aquí ya estamos confirmando lo que hemos leído antes, porque decíamos que Jesús, después de todo lo que había hecho, aquí estamos teniendo una respuesta de lo que sucede. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Ahora la pregunta del millón, como se podría decir, estas personas que fueron a los fariseos y le dijeron lo que había sucedido, yo me preguntaba con qué intención lo hicieron. No sé si lo habrán hecho con la intención de que los fariseos creyeran en Él. No sé si lo hicieron con la intención de que supieran que Él estaba haciendo cosas grandes. No sé si lo hicieron con la intención de cómo andar acusando a lo que el Señor estaba haciendo detrás de sus ojos. Amén. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, muchos ya estaban viendo lo que Él estaba haciendo. Estaban sorprendidos por el poder, la autoridad en la cual Él contestaba y cómo Él se expresaba hacia aquellos que estaban en el concilio, hacia aquellos que estaban en la sinagoga, hacia aquellos que andaban estudiando sobre la palabra, cómo Él le respondía con autoridad a ellos. Amén. Dice la palabra: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Resulta que, por la misericordia de Dios, Dios nos ha ido enseñando que hubo un tiempo que pasaron muchas cosas al pueblo de Israel. Que inclusive Israel dejó de ser una nación que desapareció viviendo en guerras continuamente. Ya sean con Babilonia, ya sean con Egipto, ya sean con Medo-Persa. Habían guerras, sucedían cosas, asitiaron Israel, mucha gente murió, mucha gente se comió entre ellos mismos porque así estaba. Y aquella nación de Israel desapareció de la faz de la tierra. Y aquel miedo que ellos tenían era esto. El temor que ellos les acechaba era lo que pudiera ser el César, el que estaba a cargo en esos tiempos. Amén. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada. Mire cómo le habla Caifás: vosotros no sabéis nada. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Amén. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Amén. ¿Qué sucede? Que el sumo sacerdote, cuando urgetearon este plan para poder prender a Jesús, buscaban el momento preciso, conciso de poder prenderlo y llevárselo. Pero resulta que como estaban en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los panes sin levadura, no querían hacerlo porque había mucha gente alrededor y no querían generar un gran alboroto, porque ya el miedo que tenían con todas las señales que había visto el pueblo podía haber salido encima del concilio, encima del sacerdote, encima de todo lo que estaba ahí, porque el pueblo de Israel podía irse encima. Y ese temor, dice él, que es mejor que muera uno por la nación que ellos sean consumidos por la nación. O sea, ¿qué podemos ver y qué podemos entender aquí? Que muchas veces van a preferir sacrificar a alguien que quizás no tiene mancha, no tiene pecado, porque saben que el poder que él tiene no es el poder que pueden tener ellos. Y el temor de lo que pudiera suceder les consumía. Y aquellos que vieron a Jesucristo, hablaba de que Jesús, cuando entra a Jerusalén, decían: Hosana, Hosana al hijo del rey David. Pero después eran los mismos que estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué sucede esto, hermano? Porque hoy en día sucede aquello. Porque muchos queremos estar con Cristo para esta fecha.
Pero después que pasan esta fecha ya nos olvidamos de que existe un Cristo. Nos olvidamos de aquel que murió en la cruz del Calvario. Nos olvidamos de aquel que padeció. Nos olvidamos de aquel que sufrió. Nos olvidamos de aquel que fue llevado como un cordero al matadero. Y dice la palabra que no abrió su boca, que fue maltratado. Hicieron, que lo vamos a ver en Isaías 53 más adelante. Pero resulta que hoy en día mucha gente de estas fechas se quiere acordar de Cristo. Como también mucha gente se acuerda de Cristo cuando están en la aflicción, cuando están en la tristeza, cuando están en el problema. Se quieren acordar de Él y dicen, y quizás serían como el pueblo de Israel, decían, Hosana, Hosana al hijo del rey David. Oh Señor, gracias por ayudarme, gracias por estar aquí, gracias por acudir a mi ayuda. Pero resulta que cuando ya estamos bien, resulta que cuando ya salimos del problema, resulta que cuando ya nos liberamos de lo que estamos viviendo, ya no nos acordamos de nuestro Señor, po. Y quizás hacemos lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Dicen, mátale, crucifícale, llévalo, sácalo de aquí. No quiero saber de él. Porque la humanidad así está hoy en día de cambiante. Un día quieren estar en el bien y un día quieren estar en el mal. Amén. La palabra a nosotros nos enseña que el mundo hoy en día a lo malo le llamará bueno y a lo bueno le llamará malo. Oye, ¿creen que es bueno que el aborto sea aprobado? Siendo que es una vida que vienen haciendo. Y ustedes o nadie sabe cuál es el propósito de esa personita que vienen haciendo. Y muchos dicen, no, que cometió un error, hice esto, lo otro. Pero ¿por qué no se cuidó? Pero somos buenos para andar asesinando. Somos buenos para andar matando a las personas. Sobre todo a personas que no tienen ni siquiera la capacidad de defenderse, no tienen la capacidad de decir algo en su vida, sino que los desaparecen. Amén. Esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Querían estar un día con Cristo y un día querían estar con el diablo. Hablando claramente. Como hoy mucha gente quiere estar un tiempo con el Dios de todos, con el Cristo, pero después quieren estar con el diablo, haciendo las cosas del mundo, olvidando de que hay un Dios que existe, olvidarnos de que hay un Dios que dio la vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, olvidarnos de que Él ha hecho tantos milagros en nuestra vida, que cuando le hemos necesitado, Él ha acudido a nuestra ayuda. No nos acordamos de Él. ¿Cuántas veces quizás gente que ha estado hospitalizada decía, no Señor, si tú me sacas de aquí yo voy a estar contigo, yo voy a hacer las cosas que tú me digas, pero salen del hospital, vuelven a la libertad y ya no se acuerdan del Señor? Porque somos buenos para comprometernos con el Señor, pero somos malos para cumplir al Señor. Aquí es el Cristo que estamos predicando. Quiso ir a los suyos, pero los suyos no le quisieron recibir. Así nos dice la palabra en Juan 1:11. Dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Él fue a su pueblo, él fue al pueblo de Israel, fue a los judíos, y ellos no le quisieron recibir. Él dice en la palabra que el verbo se hizo carne. Y era el amor andando en personas, pero ellos no querían aceptar porque ellos esperaban a un revolucionario. Ellos esperaban a alguien que fuera un guerrillero, que quizás anduviera matando gente, quizás eso es lo que esperaban. Pero no se esperaban que aquel Cristo que iba a llevar iba a ser un Cristo lleno de amor, de misericordia, de piedad, humilde, manso y sencillo. Amén. Pero hoy en día muchos quieren apartarse de Él, no quieren acercarse al Señor. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra en Isaías 53, dice lo siguiente, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero muchos hablan de un Cristo crucificado. Hablan de aquel Cristo que está en la cruz del Calvario. Pero nadie habla de todo lo que sucedió antes de llegar a ese sacrificio. Nadie sabe que Él fue sacudido, fue azotado, su rostro fue desfigurado. Dice la palabra en la historia que ellos tenían un látigo que eran con estas de metal que cuando ellos golpeaban, desgarraban la piel. Imagínense todo lo que Él padeció, cómo Él sufrió, pero nosotros nos acordamos del Señor que está en la cruz nomás. Pero no entendemos lo que Él vivió para poder traernos salvación a cada uno de nosotros. Amén. Porque si nosotros entendiéramos un poquito más lo que el Señor Jesucristo fue capaz de hacer por cada uno de nosotros, creo que nuestra mentalidad sería otra. Porque muchos quizás se emocionan, van a dar la película de Jesús de Nazaret, porque estas semanas son especiales para dar esas películas. Y muchos dicen, me da pena ver esa película porque veía cómo maltrataban al Señor, veía cómo lo torturaban, veía esto y esto otro. Pero si supieran que la película no es ni la mitad de lo que Él sufrió. Imagínense todo lo que tuvo que padecer, todo lo que tuvo que cargar. Imagínense Él con su cuerpo rasgado, más encima una corona de espinas, cargando la cruz. Como hoy en muchos asuntos se celebra el famoso Vía Crucis. Los católicos en estos tiempos están celebrando el Vía Crucis y van haciendo cada parada de lo que Él vivió. Muchos quizás hoy se arrodillan y tratan de hacer lo que hizo, pero créanme que la religiosidad no va con nuestro Señor. Él quiere seguidores de Cristo. Él quiere seguidores 24/7. Él quiere seguidores que le amen, que le busquen en verdad y que le respeten y que sepan que aquel que murió en la cruz del Calvario murió por amor a cada uno de nosotros. Pero no entendemos eso. Muchas veces queremos ser como el pueblo de Israel, como los judíos. Él viene a nosotros, nos habla nuestra vida y no queremos recibirle. Y muchos nos preguntamos por qué no queremos recibirle. ¿Será porque tenemos que cambiar nuestro estado de vida? ¿Será porque nos ponen mucha carga en nuestra mesa? ¿Será porque tenemos que olvidarnos de todo aquello que nos afecta? Muchos decimos, es difícil el camino del Señor. Pero déjeme decirle que aquello que usted está viviendo hoy en día lo va a vivir con Cristo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquel va a llevar su carga, que aquel va a llevar ese peso, que aquel va a llevar esa mochila, que aquel va a llevar toda esa tristeza, toda esa angustia que muchas veces les acecha, que muchas veces les agobia, que muchas veces estando solo en su hogar, muchas veces viniendo pensamientos hasta de suicidio, de querer desaparecer de este lugar, de no querer amar a nadie, de salir de este mundo, de que no queremos existir para nadie. Pero ¿saben qué? Hay uno que siempre está con usted. Hay uno que siempre le está mirando. Hay uno que siempre está abrazándole. Hay uno que siempre está hablando a su corazón. Hay uno que día a día quiere transformar su vida. Hay uno que quiere sanar sus heridas, quiere curarlos del quebranto y sacarlos de lo que están viviendo. Pero ¿qué hacemos? No queremos ceder. Muchas veces por vergüenza, muchas veces por soberbia, muchas veces por el que dirán los demás. Porque si ven que yo soy cristiano o yo soy evangélico ahora, me van a decir, si este andaba metido en la droga, andaba metido en el alcohol y ahora está sirviendo a Cristo, un mentiroso. Porque así hablan de la gente que se ha convertido, pero no han visto los procesos que día a día ha tenido que pasar para hoy en día estar en donde está. Porque lo único que hace el Señor es limpiarnos de todo pecado, es quitar nuestra maldad, o quitar nuestra inmundicia que sobreabunda en nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Cuántos pensamientos vienen aquí? ¿Cuántas veces quizás han venido pensamientos tan malos de quizás querer matar a alguien? Y no nos damos cuenta de que el que nos está hablando es el mismo diablo que se ha apoderado de nuestra mente y de nuestro corazón. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a aquello si no hemos querido abrir la puerta a nuestro Señor Jesucristo? Amén.
La palabra es clara, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántas veces quizá el Señor ha tocado la puerta en la calle? Quizá hoy en día, yo vine a la iglesia y no pensé que iba a hablar de esto. Quizá Dios le ha hablado estando en otro lugar, quizá Dios le ha estado hablando en un lugar lejano de acá, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no están hablando lo mismo? ¿Será que Dios quiere hacer un cambio en su vida? ¿Será que Él quiere transformar su vida? ¿Será que Él quiere hacer algo en su vida? ¿Será que Él quiere abrazarle? ¿Será que Él quiere acompañarle? ¿Será que Él quiere escucharle? ¿Será que Él quiere ser su amigo? Porque la palabra amigo yo no encuentro una palabra súper grande. ¿Cuántos hoy en día tendremos amigos? ¿Cuántos hoy en día tendremos amigos? Porque hay amigos que están solamente cuando tenemos para el asado, cuando tenemos para el trago, cuando tenemos para la droga, cuando tenemos para esas cosas, ahí están los amigos. Pero en los momentos difíciles, ellos ya no están. Ellos ya desaparecieron de su vida. Porque ya no tiene para suplir sus necesidades. Muchas veces son amigos por conveniencia, por lo que les dan. Y me van a creer que con Jesús pasa lo mismo. Porque muchas veces los que siguen a Jesús lo siguen por los panes y los peces, pero no lo siguen por amor a Él. Lo siguen porque Él hace milagros, porque Él hace sanidades, pero no lo quieren seguir tomándolo de la mano a Él. Prefieren apartarse y escapar de Él. Amén. La palabra del Señor muchas veces nos va a confrontar con una realidad y quizás muchas veces no nos va a gustar, quizás nos va a incomodar, pero cuando Él lo hace por amor, porque Él le ama. Así como Él me amó un día a mí, así como Él amó a cada uno de ustedes día a día, está tocando la puerta y día a día quiere entregarle ese amor, porque el amor que Él tiene sobreabunda todo y llena todo su contorno. Quizás va a tener el mejor celular, quizás va a tener el mejor auto, quizás va a tener los mejores terrenos, quizás va a tener la mejor casa. Pero aún así se siente vacío. Aún así se siente que algo falta en su vida. Porque muchas veces teniéndolo todo, no tenemos nada. Pero teniendo a Jesús lo tenemos todo sin tener nada. Amén. Para estar concluyendo, hermano, nos vamos a ir al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, 16. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Resulta que cuando hablamos de Juan 1:11, hay una gran verdad de un versículo a otro. Porque dice la palabra que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero después la palabra nos confronta con otra realidad, dice, en el versículo siguiente dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos creen hoy día que por ir a una iglesia, por participar en una congregación, por hacer buenas obras, somos hijos de Dios. Pero la palabra es clara cuando dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cierto? Muchas son creación de Dios, como lo está hablando la palabra, porque dice que todo fue creado por Él. Los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible, la potestad de los principados y todo fue creado por Él y usted también fue creado por Él. Así como los árboles, las plantas, los animales, el mar, todo fue creado por Él. Pero aquí hay una separación entre la creación y el Hijo de Dios. Y es lo que Dios quiere enseñarle también a su vida. Es lo que Dios quiere enseñarle a su vida.
Él quiere que deje de ser esa creación porque Él quiere hacerlo hijo. Él quiere hacerlo hijo de Dios. Porque Él le va a dar el derecho y la potestad y la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Por estar en que cada uno tomemos esa decisión. Amén. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que podemos entender que aquella muerte en la cruz del Calvario no fue en vano, sino que fue por amor a cada uno de nosotros. Como decía anteriormente el instrumento, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice la palabra que Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por Él. Y hoy Él lo que quiere hacer es romper esa cadena de su vida y decirle: ¿quieres ser mi hijo? Él es el que está tomando y haciendo esta pregunta. Dice la palabra que Él está tocando a la puerta, que Él está llamando, pero está en usted que tome aquella decisión. Amén. Vamos a ir a una alabanza. Si alguno quiere hoy en día tomar una decisión, está en usted que cruce esa raya y que Dios le sorprenda a su vida y a su corazón, porque Él tiene grandes cosas preparadas para sus hijos. Amén. Que Dios les bendiga en esta hora. Vamos a alabar al Señor. Como le dicen, les invito. Si necesita adoración, póngase en pie. Si necesita adoración, si necesita que alguien ore por usted, si quiere tomar aquella decisión en este día, está en usted que lo haga. Amén. Porque Él no obliga a nadie, sino que el amor que Él tiene quiere llenar ese vacío y quizás siente que está en su vida todavía. Amén. Alabe al Señor.